aparece una palabra, una frase que quiero que subrayemos. Y es el rema de esta mañana. Y Dios les dice: ¿quién te enseñó? Eso es clave esta mañana, porque necesitamos entonces evaluar quién nos está enseñando. Venimos y hemos formados, somos discipulados, venimos a ser formados a la casa de Dios, pero le decía, afuera, de lunes a sábado, hay un bombardeo extremo, sobre todo hoy, en donde aún los más pequeños tienen acceso a las redes sociales, contaminando y quizás hasta desfigurando lo que es el concepto de la familia de parte de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Eso es muy importante que entendamos eso. Y lo primero que le pregunta el Señor a Adán, le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo que sí podías comer de ese árbol? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. ¿Quién es el que nos está enseñando? Lo bueno es que el Espíritu Santo es un amigo, es un maestro, y nos convence y nos redarguye y nos enseña. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Espíritu Santo esta mañana? Porque necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe y nos convenza. Adelantito, allá en el Nuevo Testamento, Pablo regaña a los de Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Otras versiones dice: ¿quién te ha hechizado? Porque Gálatas se había dejado enseñar sobre el legalismo. Y entonces hoy puede ver usted en muchas iglesias, yo personalmente he entrado y me sentí raro esa vez, porque de repente el hombre sentado por allá, la mujer sentada por allá, y con diferentes normas y patrones que son más que de hombre, pero que fueron enseñados. Le prohíben a la mujer que use pantalones, le prohíben a la mujer que se maquille o que use aretes, y todas esas enseñanzas son más que legalismo y religiosidad. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y por eso es necesario que juzguemos, que evaluemos nuestra fuente de información. Jesús en los evangelios les decía: mirad que oís. Recuerde que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y Jesús dice: mira lo que oyes, evalúa tu fuente. ¿Quién te informa? ¿Quién te enseña? ¿De dónde adquieres información? Es muy importante entonces que revisemos nuestra base de información. Y los quiero llevar a algunos ejemplos de la Biblia para que revisemos qué pasó en esos escenarios y que de alguna manera revisemos, evaluemos para que eso no nos pase a nosotros. Dice amén conmigo. Recuerde que pueden aparecer falsos maestros en las iglesias, aún en las iglesias. Y de remate, hay una condición, hay una exigencia sobre mi persona también, para que nada nos pueda apartar o pueda contaminar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Le quiero llevar a dos varones, dos hijos, que son Ofni y Finés. ¿Quiénes eran ellos dos? Ofni y Finés eran hijos, si usted ha escuchado y leído la Biblia, hijos del sacerdote Elí. Le voy a llevar a la Biblia en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice sobre Ofni y Finés: los hijos de Elí. ¿Se acuerda del sacerdote Elí? El sacerdote Elí fue el que de alguna manera le dijo a Samuel 3 veces: la próxima vez que escuches esa voz, dile: heme aquí, habla que tu siervo escucha. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice la escritura, y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, en otras versiones dice, eran hijos de Elí, pero también eran hijos del diablo. Jehová los reprenda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted escudriña la escritura, se va a dar cuenta
y lo puede ver en el verso 13, menospreciaban las ofrendas, los sacrificios. Pero algo que caracteriza a esta pareja de hijos, la Escritura dice, no tenían conocimiento de Dios. Estaban ejerciendo un sacerdocio, pero no tenían conocimiento del Señor. Y es importante nosotros, que el Señor dice que somos real sacerdocio, aunque usted no lo crea, el Señor te mira como realeza y como real sacerdocio que eres. ¿Cuántos lo pueden recibir? Porque lo dice la Escritura. Pero no tenían conocimiento de Jehová. La Biblia habla de estos dos diciendo que ellos tenían hasta relaciones sexuales con las servidoras que servían en el templo, y de alguna manera hasta profanaban el altar. Y ellos, lo que quiero yo traerle a usted hoy es que dice que no tenían conocimiento de Dios, no conocieron al Señor. Y derivado de eso, porque no conocían al Señor, la Biblia nos da unos versos en la Escritura donde el Señor los rechaza. Y esto es clave. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7, usted se lo sabe de memoria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No tenían temor porque no tenían conocimiento de Dios. Lo dice la Escritura. Estas personas no tenían conocimiento de Dios, y por no tener conocimiento de Dios, no tenían ellos temor al Señor. Elí nunca les enseñó el temor al Señor. Es más, Elí, tengo que decir este momento porque Elí no solamente era la lámpara dormida, apagada de Israel, lo dice la Escritura, pero convirtió el altar en un daycare. Si lo vemos desde este punto, cuando de alguna manera ahí en el altar dormía Samuelito. Pero entendamos que no había conocimiento. Y hay una escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 10 que es tremendo y nos debe de llamar la atención a todos. Dice la Escritura: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. La Biblia nos dice que el temor a Jehová se aprende. Yo no sé si usted lo sabía. La Biblia dice que el temor a Jehová se aprende, es enseñado. Y aquí el sacerdote Elí no les había enseñado a sus hijos el temor a Jehová. Deuteronomio capítulo 17, verso 19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Nos dice la Escritura pues de que el temor a Jehová se aprende. No permitamos esta mañana, ya más en la intimidad que tenemos, no permita que nuestros hijos crezcan sin el temor a Jehová. ¿Cuántos decimos amén a eso? Sin el conocimiento del Señor, porque va a traer consecuencias. La Escritura dice que por no haber tenido el temor a Jehová, el Señor no solamente va a desechar a nuestros hijos. Muy importante eso. Y hoy en día, desde la plataforma como pastor, podemos ver lastimosamente en muchas iglesias la falta de temor a Jehová. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Es un trabajo que el Señor dice que lo puedes hacer. Apréndelo. ¿Cómo se va a aprender? A través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Decimos amén a eso? Para que pueda crecer en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Entonces podemos ver cómo el sacerdote Elí no enseñó el temor a Jehová. Y es necesario que aprendamos el temor a Jehová. El temor a Jehová, quizás a usted se le ha activado en algún momento, pero el temor a Jehová, si lo pudiéramos explicar en palabras que entendamos, es como una sombrilla o es como un repelente a los rayos del sol. El temor a Jehová te impide, sientes esa vocecita interna que te dice luz verde, luz amarilla, luz roja.
le voy a contar esta experiencia. Hace años fui a comprar a Home Depot unos tornillos, algo que era bien pequeño, y sin ninguna malicia agarré la bolsita de tornillos y me la metí en la bolsa. Cuando iba saliendo del edificio de Home Depot, me acordé que tenía la bolsita de tornillos. Me la sentí, me la toqué y me acordé que no la había pagado. Me pasó esto, tal vez a usted le ha pasado. Regresé y la pagué. Eran $2-3. Pero yo inmediatamente que hice eso, sentí como la presencia de Dios me afirmaba la decisión. Es el temor a Jehová. Se aprende el temor a Jehová. Y es algo que necesitamos hacerlo hoy en día más que nunca. ¿Cuántos decimos amén a eso? Dale una ofrenda de palma al Señor por eso. Entonces, quiero que quedemos claros en esto, que como padres, como sacerdotes de nuestro hogar, el temor a Jehová necesitamos enseñarlo. ¿Quién es el que nos está enseñando? Recuerde que el sacerdote Elí no lo hizo. Quiero llevarle otro ejemplo. Pueblo de Dios, pero que aprendió idolatría. Y lo voy a llevar al caso de Aarón, el hermano de Moisés. ¿Se acuerda de Aarón? Moisés tardaba en bajar del monte y el pueblo de alguna manera presionaba a Aarón. Y entonces la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 2, viene Aarón y les dice: Aarón era un sacerdote activo. Aarón era alguien que tenía conocimiento del sacerdocio. Era el sacerdote en ese momento. Y les dice: apartad los zarcillos de oro. Mire, si usted puede verlo y lo acoplamos al día de hoy, aquí Aarón les está pidiendo una ofrenda. Apartad los zarcillos de oro, las prendas de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, dice, y traédmelos. Aquí Aarón está pidiendo una ofrenda cuando Dios no había dicho nada al respecto. Y él trae una ofrenda para poder hacer una estatua de oro. En el verso 3 dice: entonces todo el pueblo obedeció, apartó las prendas de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Se fija, iglesia, lo importante que es la función sacerdotal, pastoral en la iglesia. Se fija cómo un pastor puede pedir algo o puede hacer algo o enseñar algo cuando Dios no lo ha dicho. Es el caso de Aarón. Y entonces dice: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma a esa estatua e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí está Aarón en función sacerdotal enseñando idolatría. Enseñando idolatría. Lo cual es muy importante que nosotros juzguemos. ¿Qué es idolatría? Pueda que usted, pueda que nosotros no tengamos que hincarnos o doblar nuestras rodillas a una estatua. No es solamente eso. Idolatría es todo aquello que se interpone entre Dios y usted. Puede que sean títulos, trabajo, puede que sea Barcelona, Real Madrid, aleluya. Todo aquello que se interfiere entre el Señor y usted es idolatría. Cuando hay temporada de mundial de fútbol, ya lo vamos a ver el otro año, cada 4 años vemos cómo se tiene que alterar o ajustar el horario del servicio, porque hay partidos ese día cuando juega la selección de nuestro país. Me he dado cuenta hasta de pastores que han transmitido el partido en las pantallas en el día del servicio. Sí, créalo que lo hay. Y eso es lo que le estamos enseñando al pueblo. Es muy importante que juzguemos, que evaluemos si estamos aprendiendo idolatría, como Aarón le estaba enseñando a su pueblo. Ahora, ¿por qué, dirá usted? ¿Por qué? ¿Cómo fue que el pueblo de Dios, el pueblo estaba de alguna manera demandando que se le hiciera un Dios? Tenemos que estudiar
y analizar lo que estaba pasando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ahí se mezcló todo el mundo. Salió una mezcla. Salió de todas las regiones, salieron de Egipto porque se dieron cuenta que el Dios que estaba defendiendo a Israel era un Dios grande. Y entonces en esa salida hubo de todo. Y esa mezcla, y lo dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 11, verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Hay una mezcla, había mezcla de los hijos de Israel con extranjeros. Esto solamente es una advertencia para que nosotros también seamos celosos, porque el Señor nuestro Dios es celoso. Dice amén conmigo, no acepta mezclas. Ya usted ya sabe lo que el Señor se refiere con las mezclas. Prefiere que estemos fríos o calientes, porque tibios, o sea, mezclados, nos va a vomitar. En el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 5, verso 21. Y aquí lo importante es que el apóstol Juan está dando una advertencia. Cuando en aquellos días no había una religión, en aquellos días todavía no habían estatuas, en aquellos días no habían ídolos. Y aquí el apóstol Juan hace una advertencia a la iglesia. Hijitos, dice, guárdate de la idolatría, guardaos de los ídolos. Es importante entonces que esta mañana podamos revisemos nuestras acciones, revisemos nuestras preferencias, revisemos nuestros gustos. Si puede que haya algo ahí que estemos idolatrando. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entienda que aquí Aarón cedió al pueblo. El pueblo le estaba diciendo, haznos un ídolo, haznos una estatua. Y cedió a la presión del pueblo. Es difícil pastorear. No es fácil. No es fácil pastorear. Porque en el epicentro de una obra siempre van a haber diferentes versiones, ataques, opiniones, gustos. Y como pastor no podemos doblar los brazos a las exigencias que el pueblo pueda tener. ¿Lo estamos aquí entendiendo? Porque si de repente el pueblo pueda pedir de una manera o de otra manera y el pastor cede ante eso, puede haber y torcerse hacia algo que no le parezca o no está en el orden de nuestro Señor. Dice amén conmigo. Lo que quiero enfatizarle esta mañana es que evaluemos, juzguemos, revisemos nuestra fuente de información. ¿De dónde tú recibes? ¿De dónde tú aprendes? ¿Quién te está enseñando? ¿Qué es lo que se te está enseñando? Para que lo evaluemos y digamos si está apartado del Señor, si es contrario, si no es de la palabra, yo no lo voy a aceptar. Dice amén conmigo. Déjame darte otro. Timoteo, aquí le están hablando a Timoteo. Timoteo está en formación, un futuro ministro. Pero el apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le dice que se cuide de Himeneo y de Fileto. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le dice, mira, cuídate de la enseñanza que te esté dando este Himeneo, porque su palabra, dice el verso 17, es como un cáncer, carcomerá como cangrena. Una cangrena, usted sabe lo que es piel, es músculos, es infectado, que avanza y avanza si hasta que eso no sea cortado. Y aquí el apóstol Pablo le dicen a Timoteo, ojo Timoteo, que la enseñanza de Himeneo es como un cáncer. Cuídate, te puede contaminar, porque te puede enseñar una herejía. ¿Sabe usted qué es una herejía? Una herejía es aquello que no está en las escrituras. A ver, déjeme explicarle. Y de eso le están advirtiendo a Timoteo. Cuídate, Timoteo, porque te pueden enseñar algo que es contrario. ¿Qué es lo que le quiero decir en ejemplos?
Hoy en día, y eso para mí es una sorpresa cuando me enteré, hoy en día la palabra santidad, dicen, lo he escuchado, es una palabra aburrida. Cuando la Escritura dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual veremos al Señor. Pero hoy hay información, hay fuentes que dicen la santidad es aburrida. Hoy en día, míreme, escuche, hay fuentes que dicen no te congregues. En tu casa puedes recibir, y quizás sí, pero la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Pero hoy hay corrientes que le dicen no se congregue. Y sabe que como pastor lo he visto, sobre todo después del COVID, como muchos de alguna manera encontraron la comodidad de recibir un servicio en su televisor, y eso es bueno, pero no es lo que dice la palabra. La Escritura dice no dejemos de congregarnos. Yo me alegré con los que me dijeron a la casa de Dios iré, porque un día en sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, cuando usted escuche esas enseñanzas contrarias, deséchelas. Va a escuchar usted enseñanza que dice no ofrende, no sirva, no se congregue, no perdone, o Cristo no viene. Va a escuchar eso, que Cristo no viene, que no va a venir. Y aunque se dejan usar porque está escrito, hay algunos que se van a burlar de la venida del Hijo de Dios. Usted y yo debemos de saber, el Espíritu y la amada dicen ven Señor Jesús. Cristo viene pronto. Y yo no sé si va a venir en nuestra generación, pero sí debemos de estar listos, que cualquier falsa doctrina pueda contaminar nuestra fe. Y esa fe contaminada nos va a debilitar y hacer retroceder y alejarnos más del camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién te enfermó? Cuidado con Himeneo. ¿Quién te enfermó? Cuídate, Timoteo. Himeneo y Fileto te van a contaminar. Cuidado. Pero yo sé que hay celo en la casa de Dios para todo lo que es del Señor. Dice amén conmigo. Los movimientos, las doctrinas, las fuerzas que se escuchan allá afuera son tremendas, pero también cumplen una posición bíblica, porque entonces vamos a ver cómo el amor de muchos se enfría. Pero Cristo viene pronto. Dice amén conmigo. Y tenemos que estar listos. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? Dáselo fuerte a mi Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Déjame darte otro. La iglesia apocalíptica de Tiatira. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 20, dice la Escritura. Mire lo que le están enseñando a la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí lo que podemos ver es una iglesia apocalíptica que se deja enseñar inmoralidades. Le están enseñando la iglesia apocalíptica de Tiatira por medio de Jezabel inmoralidad. Dice que no le gusta la santidad, no le gustan los profetas. Recuerde que la Escritura dice un poco de levadura afecta a la masa. Van a haber versiones, lo está leyendo en la Escritura,
que dicen que sí se puede fornicar. Lo dice la Escritura. Hay enseñanza que dice sí puedes fornicar, que no es necesario que nos casemos. Y usted va a ver en esta cultura aquí en Estados Unidos como en la iglesia de Cristo hay muchas parejas en unión libre que no quieren arreglar su estado. No me quiero meter en esas aguas, pero si tan solo tú le dices a tu Dios: Padre, tengo mi caso allá en El Salvador, me divorcié, me separé hace años, y tal vez no puedes ir a tu país ahorita, no sé, pero le puedes pedir al Señor, tal vez visitar el consulado, yo no sé. Si Dios mira y escucha y te está observando que tú procuras arreglar tu situación, alguna puerta va a abrir el Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero esta enseñanza falsa predomina aún hoy en día en mucha iglesia del Señor, donde parece que es normal fornicar, que es normal, que está aceptado estar en unión libre, que no es necesario que nos casemos por la ley o por la iglesia, que lo importante es el amor. Se van a segundo libro de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A su nombre, iglesia. Tenemos que perfeccionarnos. Dáselo fuerte porque es para Él. Es importante eso. Lo que quiero enseñarle esta mañana es que sea vigilante, que sea celoso, celosa, que juzgue, que pese, que mida la fuente que pueda estar enseñándole a usted, a sus hijos. Que revisemos, que evaluemos, que nos metamos en las redes sociales, en las cuentas de nuestras familias, de nuestros hijos. Tal vez no sea muy popular lo que yo le diga, tal vez no es aceptado, sobre todo por los jóvenes, pero es necesario que seamos vigilantes. Escúcheme, iglesia, que seamos atalayas en nuestra casa. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es importante que lo hagamos. Te quiero llevar a otra más. Quiero hablarte de Usa. ¿Te acuerdas de Usa? Usa, para recordarle, Usa fue el que metió la mano en aquel carruaje que llevaban unos bueyes, y de repente como que se quería volcar y metió la mano y el Señor lo fulminó con un rayo. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 7, dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió a Usa por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David porque hubo luto en ese carruaje. Era una marcha porque la intención quizás era buena. La intención era llevar el arca de pacto de regreso a la ciudad de David. La intención es buena. Quiero que sepa que la intención no es suficiente. No podemos hacerlo con buena intención. Saúl tenía una buena intención. Le voy a dejar lo más gordo, le voy a dejar lo mejor a mi Señor. Cuando la instrucción era clara: elimina a Amalek. Las intenciones, hay muchas buenas intenciones en la iglesia, pero no bastan si no están de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios decía, y lo vamos a leer en la escritura, de cómo debía de llevarse el arca del pacto. La escritura dice que se debía de llevar el arca del pacto en los hombros. ¿Qué quiero mencionarle acá? Que había irreverencia, porque no se estaba haciendo las cosas de Dios con la reverencia que Él merecía. Dice amén conmigo. Traigámoslo al 16 de noviembre. Como pastor lo veo. En general, en otras iglesias,
en esta casa y en otros lugares. Estamos en un proceso para aprender. Pero lo que me da pena ver, y lo veo siempre, es la falta de reverencia en la casa de Dios. Tiene que haber reverencia en la casa de Dios. ¿Quién te enseñó que la casa de Dios no puede respetarse como el Señor lo pide? La Biblia nos enseña que esta 3849 Lawrenceville Highway 30044 es casa de Dios. Cuando entremos por la puerta, tenemos que hacerlo con la mayor reverencia que mi Señor merece. ¿Cuántos decimos amén? Y eso incluye enseñarle a los pequeños que estamos en la casa de Dios. ¿Cuántos lo pueden recibir esta mañana de parte de su pastor? Vamos, dáselo fuerte a él. Lo que pasa, por la palabra, se encendió el furor del Señor. Porque a Usa no le enseñaron correctamente cómo debía de llevarse la presencia del Señor. En primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 15, dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés. Lo que pasa es que David no fue a la palabra. En la palabra estaba escrito de que el arca del pacto debía de llevarse en los hombros, pero tenía una buena intención. La intención no es buena, no cuenta. Tenemos que hacerlo de acuerdo a como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Dice que cuando entremos por sus puertas, que lo hagamos con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. ¿Qué dice el Señor cuando estamos ya terminando el momento de la alabanza? Que no nos apresuremos a irnos de su presencia. Algo puede decir el Señor, algún milagro, alguna sanidad puede hacer el Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? No solamente hay que hacer las cosas bien, sino que hay que también saber cómo hacerlas. ¿Se acuerda usted Caín y Abel? Los dos ofrendaron. Pero uno lo hizo como a Dios le agrada. Uno agradó al Señor. El Señor no solamente anda buscando adoradores, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dice amén conmigo? Así que hay una manera de poder provocar, recibir de la presencia de Dios. Eso solamente va a suceder, iglesia, si lo hacemos de acuerdo a la palabra. Sé que nos falta mucho. Sé que como iglesia, como familia de esta casa, nos falta mucho. Estamos en un proceso, es una carrera. El Señor nos está moldeando, nos está formando, está quitando ahí toda carnalidad, está quitando callos, escamas. No es fácil, pero le pido como pastor, sea vigilante de todo lo que usted deja meter a su casa y a su mente. ¿Cuántos decimos amén a eso? Sea vigilante, sea celoso. ¿Quién te está enseñando? Hola, soy el pastor Guillermo Bono. Gracias por mirar el canal de YouTube del Ministerio Camino de Santidad. Si recibiste alguna palabra que ha transformado tu vida, déjanos saber, escríbenos en los comentarios y estaremos orando gustosamente por ti. Dios te bendice.